es el primero que tenemos que nos va a hablar un poco sobre Bitcoin. Hay personas que compraron en una billetera fría y luego se les perdió la clave. Tú coges tu Bitcoin, te lo metes en un bolsillo o te lo guardas en la semilla en la cabeza o te lo tatúas en el culo. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Grau. Hoy tenemos un invitado especial, como siempre, todos los invitados nuestros, pero es el primero que tenemos que nos va a hablar un poco sobre Bitcoin. Y la verdad es que fue muy difícil, fue como encontrar una aguja en el pajar, porque pues en el mundo de las criptomonedas y Bitcoin hay muchas personas que hablan pues de todo sin de pronto tener conocimiento. Y bueno, a él lo conocí viendo videos de Juan Ramón Racho. O sea, puedo decirte dónde encontré la fuente, ¿sí? Y, y me gustó la forma como de los que estaban ahí hablando, me gustó mucho como él se acercaba al temática de Bitcoin. Bueno, lo perseguimos como siempre hasta que nos dijo, sí, listo. Y bueno, aquí lo tenemos. Y como siempre nos gustaría que se presentara. Él se llama Alberto Mera y él se va a presentar un poquito personalmente, mm, quién es, a qué se dedica, bueno, y bueno, un poco sobre él. Bueno, Alberto, bienvenido a nuestro episodio de podcast. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que no costó tanto convencerme. Creo que dije que sí rápidamente. Me encanta. Me encanta ir a contar historias a lugares. Normalmente lo hago en mi canal, ¿no? Como tú bien sabes, creo que hace poco estuviste viendo alguno de los vídeos. Pero bueno, si me invitan a hacerlo en otro lugar, pues también voy de buena gana. Y bueno, como he dicho, tengo el canal, se llama Un Podcast sobre Bitcoin y ahora es la principal actividad a la que me dedico. No ha sido así históricamente. Es difícil sacar adelante una carrera dedicada únicamente a crear vídeos y crear contenido. Luego podemos, si eso, abordar, ¿no? Otro, digamos, un poco más de la carrera, pero ahora mismo es lo que hago y, bueno, yo me autodefiniría como libertario. Una vez que fui a una quedada de gente, digamos, normal, pedían que la gente se presentase y recuerdo que me presenté, eso sería hace 3 años o 4, me presenté diciendo que era anarcocapitalista. Y luego todo el mundo se quedó con el rollo de lo de ser anarcocapitalista y me preguntaron: "Oye, ¿qué es eso?", ¿no? Ahora, gracias a lo de Milei es más, o desde Milei, digamos, es más fácil decir esto y que no te miren, bueno, igual te miran raro, pero al menos saben a qué te refieres. Sí. Y, y sí, bueno, yo me definiría por allí, sí que es bueno, no diría que es utópico, pero me parece una forma ideal de entender el mundo, moralmente adecuada, y por eso me decanto por ahí, y también bitcoiner, porque en cuanto a valores va un poco de la mano. De hecho, yo llegué al libertarismo y demás, a través de Bitcoin y no al revés. Se puede hacer de las 2 maneras, en mi experiencia. Yo llegué, como vengo de los mercados y de las finanzas, yo llegué al libertarismo por Bitcoin y no de la otra manera. Así que nada, eso es un poco más o menos, Bueno, obviamente por el acento eres de España, ¿cierto? ¿Naciste sí, allá? Sí, en Madrid. de Madrid. Quería preguntar un poquito, ¿cuál es tu historia de formación? Porque muchos escuchan seguramente tu podcast, ya deben conocerte, y yo quiero preguntarte luego un poco sobre si se puede vivir del podcast, ¿no? O sea, o ser youtuber, ¿no? Porque también creo que escribes artículos y demás, pero quisiera entender más o menos cómo comenzó, o sea, cómo llegaste a ser un podcastero, se dice en español, no sé. Se puede decir, youtuber, y que está más allá. Sí. Bueno, yo, de hecho, aunque yo hago vídeos sobre economía, finanzas, Ujú. o sea, los vídeos que yo hago son, tratando la cuestión macroeconómica principalmente. De hecho, antes de empezar a grabar hablábamos de uno que he publicado recientemente sobre Corea del Sur. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver, no, Corea del Sur con Bitcoin? Bueno, la situación de Corea del Sur en general es interesante, pero además en particular en este punto era interesante por el nuevo presidente que han elegido. Total, que hice un vídeo sobre Corea del Sur actualizando un poco lo que había comentado hace poco, porque ha tenido una historia política bastante abrupta en los últimos meses. Bueno, pues eso es lo que suelo tratar, cuestiones que son de macroeconomía, con finanzas, con Bitcoin, pero digo interesante porque yo estudié Derecho realmente, o sea, yo vengo de Derecho, nunca ejercí Ujú. en la abogacía ni nada similar, pero estudié Derecho y luego inmediatamente entré a trabajar en bolsa, estuve trabajando en bolsa unos 5 o 6 años, más o menos,
principalmente de sales trader, que es, bueno, no eres ni ventas ni eres trader únicamente, ¿no? Es un poco una mezcla que te hace un poco ver los 2 mundos, pero es un trabajo, en mi opinión, al menos el de broker, que al final también se puede conocer así, un poco aburrido, al menos yo me sentía un poco aburrido en ese trabajo, pero es verdad que pagaba muy bien. Así que me quedé ahí mientras hacía frente a unos préstamos que tenía por haber Mm, estudiado fuera y demás. Y mientras hacía eso, empecé a montar startups y distintas pequeños negocios, porque es verdad que, como he dicho, esto pagaba bien, te tenía mucho tiempo ocupado, pero bueno, al menos te dejaba tiempo suficiente para poder pensar en otros negocietes y demás. Entonces empecé a montar negocietes, que ninguno funcionó, pero bueno, al menos eran interesantes y me enseñaron mucho sobre el emprendimiento. Entonces, cuando luego dejé por fin lo de la bolsa, me dediqué 100% a la cuestión del emprendimiento. Acabé, bueno, en bastantes empresas, trabajando en varias de ellas, lanzando yo algunas, de nuevo sin apenas ningún éxito, pero sí que, como digo, bueno, me dio bastante experiencia en este mundillo. Y en medio de todo este salto de empresas, startups, igual, habré estado como en 10 o 15 y en distintos países. Pues en medio de todo esto decidí empezar a hablar sobre la experiencia de montar cosas y, bueno, lo que iba aprendiendo y demás. Digamos que yo salí del huevo en ese sentido bastante tarde, porque mientras estaba trabajando en bolsa, pues no investigaba tanto y toda mi labor de investigación, de crecimiento personal y todo eso fue ya más bien en los 30 que en los 20. Entonces fue cuando viajé, cuando trabajé en varios distintos sitios y demás. Y bueno, toda esa experiencia la empecé a plasmar en un, ¿cómo se llama? Un videoblog, ¿no? Que de estos de YouTube. Una idea que copié de Casey Neistat. Es verdad que Casey Neistat lo sigue haciendo todavía mucho mejor que cualquier otro y claramente mucho mejor que lo que hacía yo, pero la idea de contar un poco lo que habías aprendido en el día me gustó y ese fue mi primer canal de YouTube, sí que por ahí sigue habiendo un montón de vídeos. Hice como, no sé, 3000 vídeos seguidos o no sé, una burrada de vídeos todos los días sobre cada cosa que iba aprendiendo. Esa fue mi primera experiencia con YouTube y bueno, lo que me permitió entender o comprender esta experiencia, es que al final tú en tu vida puedes hacer muchas cosas. O sea, realmente esto cada vez es más fácil. Antes igual estabas más encorsetado en lo que te metías, pero ahora, ya te digo, yo estudié Derecho, pero luego trabajé en startups, luego, bueno, trabajé en bolsa y ahora pues, soy youtuber. O sea, se pueden hacer muchas cosas y lo importante es que al final, si te dedicas a hacer algo, al menos en mi experiencia es lo que he visto, si te dedicas a hacer algo, pues hagas algo en lo que, bueno, tengas alguna capacidad y sobre todo algo en lo que estés invertido, que quieras hacer. Y por eso creo que lo mejor es intentar dejarlo todo. Y en ese esfuerzo de dejarlo todo, me di cuenta de que podía dejarlo todo menos de hacer vídeos. Hacer vídeos me seguía gustando. Entonces, aunque dejé de hacer vídeos para ese canal, empecé a hacer un podcast que luego también se convirtió en un canal de Bitcoin. Y esa es un poco la experiencia. Luego, ¿cómo se consigue vivir de esto? Eso es mucho más difícil, porque hacer vídeos es fácil, ganar dinero con ello es bastante más complejo y requiere abordar la cuestión de el nicho en el que te encuentras, quién es el que te paga, qué espera y que te paga recibir, qué espera la audiencia conseguir con tu contenido, qué es lo que tú puedes ofrecer a la audiencia que es un poco distinto que lo que hacen otros. Por ejemplo, tú has dicho que me encontraste en el canal de Rayo. sí, Yo no puedo ser Rayo. Rayo solamente puede ser Rayo. O sea, él tiene esa capacidad de comunicar, de expresar las cosas y de también publicar una barbaridad de contenido que está solamente al alcance de Rayo. Entonces, Rayo, sí. No puedes ser como Rayo, porque no puedes, porque es él. eso. Entonces, tú tienes que encontrar algo en lo que tú puedas hacer que tampoco nadie más pueda hacer, porque de esa manera, al menos, si encuentras algo que la gente quiere escuchar, si tú consigues que sea algo tuyo propio, pues tendrás la ventaja de que no te podrán copiar, porque al final alguien puede hacer un vídeo sobre lo que sea que haya dicho Trump hoy. Rayo seguramente hará un vídeo sobre lo que sea que haya dicho Trump hoy. Daniel Lacalle hará un vídeo. Habrá muchos que hagan vídeos, Visual Economic. Habrá muchos vídeos sobre lo que ha dicho Trump hoy. Pero si alguien quiere escuchar lo que ha dicho Trump hoy de una manera particular, que es la manera en la que yo lo transmito, entonces solamente me puede escuchar a mí, porque escuchar a otro, pues no se lo cuenta igual. Entonces, ser capaz de contar las cosas de una manera
que te diferencie del resto, pues creo que es bueno y eso es uno de los factores, pero son muchos factores. Yo creo que al final influyen muchas cosas. También tienes que tener bastante suerte y caer en el sitio en el momento adecuado. Obviamente, yo he hecho esto en cierta medida, pero claramente podría haber caído en esto en mucho mejor momento. Y también podría haber caído en esto en mucho peor momento. O sea que, bueno, al final caes cuando caes, pero es un factor más. Sí que son muchas cosas, pero bueno, es importante, al menos si te dedicas a lo que sea, pensar un poco en las dinámicas que están alrededor del sarao en el que sea que te quieras quedar. No, pero creo que tú también tienes tu, ¿cómo se diría? Tu swing ahí, o sea, a lo Rayo, pero lo tienes, ¿eh? Me tiene atrapado los videos, porque bueno, para poder, entrevistarte tuve que ver pues, los videos de hacia atrás y son muy buenos, la verdad son muy buenos. Y me gusta mucho y sobre todo de, los temas, macroeconómicos que hablas justamente, ¿no? Vi la de Japón, que hiciste una entrevista con alguien. Por ejemplo, cosas recientes como el de Corea del Sur, que ni siquiera yo no sabía que el presidente de Corea del Sur, el recién electo, era pro Bitcoin. Yo no sabía, sí. Me enteré por ti, yo por ejemplo. Entonces me gustó mucho. Por si quieren verlo, vamos a dejar el enlace por ahí para que lo escuchen y la verdad está muy bueno. Y de esas experiencias de startup que tú dijiste que te quebraste, ¿crees que cuando saliste y dejaste la banca y saliste a hacer ese emprendimiento, eh, era por algo? ¿Por alguna razón? ¿Por plata o cuál es No, el motivo? Sí. no, estaba aburrido. O sea, realmente Aburrido. no era por nada más. El trabajo ese en el que estaba era un trabajo que demandaba muchas horas, pero no demandaba demasiada capacidad cognitiva. Entonces, cuando te habías leído todos los periódicos y te habías leído todas las cosas y tal, pues decías: "Bueno, ¿y ahora qué hago?", ¿no? O sea, porque al final tienes que estar pensando en alguna cosa. Entonces, dices: "Bueno, pues, empecé a pensar en, pues eso, negocietes y tratar de montar cosas", y eso fue lo que empecé a hacer. Por dinero no lo hacía, porque realmente con las startups y demás he ganado poquísimo dinero y trabajando en bolsa ganabas bastante bien. De hecho, o sea, yo dejé el trabajo a pesar de que ganaba bien de dinero ahí y no ganaba nada de dinero con las startups, pero al final dije: "Mira, es que merece más la pena pasarlo mal tratando de encontrar algo que sea más, entretenido de cara a los próximos 50 años que seguir aquí, pues eso, 50 años muerto de asco". Entonces, bueno, tomé esa vía, pero ya te digo, no fue empezar a probar por aburrimiento simplemente y, bueno, también porque a ver, puedes estar aburrido y no hacer nada. Hay gente que está tranquila estando aburrida, pero en mi caso yo no estoy a gusto. Entonces, tenía que hacer algo con mi tiempo y con mi cabeza y decidí hacer eso. Ahora seguramente haría otra cosa, pero en su día eso fue lo que hice. Yo creo que un poco influido por, también el momento, ¿no? Porque esto fue 2010, 2011, que yo creo que fue el punto más álgido del tema del emprendimiento a través de Internet y demás, que en esos años empezó a tomar cuerpo, ¿no? Gracias a personas como Tim Ferriss y tantos otros que en esos años empezaron a hablar de la posibilidad de montarte tú tu propio negocio desde casa o desde Internet. Bueno, pues para mí eso era una posibilidad, porque como trabajaba ya en otra cosa, que me dedicaba mucho tiempo y estar en una oficina, no podía montar un negocio de tener una tienda en la calle, pero sí que podía montar un negocio por Internet con una página web y demás, ¿no? Entonces, por eso tiré por ahí. De nuevo, pues una mezcla de cosas que si me hubiese pasado en otro momento, pues igual me habría dado por pintar pájaros, no sé, pero fue lo que surgió. Y justo esa época era, no, la época de la crisis inmobiliaria, la subprime en Estados Unidos, o 2008, 2009 cuando tuvo la mayor caída. Bueno, fue Justo justo año también después. el caso, ¿no? De las viviendas, ¿no? Sí, fue justo después. De hecho, hablando de timing, yo terminé la universidad y me dispuse a entrar en el mercado laboral en 2009, que es el peor año de la historia económica española de las últimas décadas. No fue muy buen timing ahí. De hecho, o sea, podrían haber sido muy distintas las cosas. O sea, yo trabajé, o sea, estudié ya con un ojo puesto en entrar en bolsa, debido a que yo empecé la carrera en 2004 y entre 2004 y 2009 fueron unos años en los que la bolsa estaba súper caliente, todo el mundo ganaba un montón de dinero trabajando en bolsa. Entonces, lógicamente, mientras estaba yo en la universidad en ese momento, iba viendo ese mundillo y pensando: "Joder, esto pinta muy bien". Pero claro, cuando terminé,
ya no era el mejor momento para tratar de entrar en ese mercado. Aún así me hice hueco, pero claramente si hubiese terminado en otro momento, 3 años antes o 3 años después, seguramente habría sido mucho más fácil, acabar en ese mercado, e igual quedarme. Pero, oye, por suerte, yo quiero pensar que es por suerte, pues no se dio así. Por suerte, porque al final, oye, podría haber salido de mil maneras distintas y yo estoy muy feliz ahora, así que, pues mira, bien está. O sea, finalmente, ahora siendo youtuber, digamos, creador de contenido, ¿te sientes satisfecho? ¿Hay buenos ingresos y todo eso? Sí, obviamente como con las características que tú dijiste, ¿no? Porque mi esposa también me dice lo mismo. A veces yo digo, ¿será que sigo haciendo o no? Pero me dice, ya tienes una placa de YouTube, ¿no? Por ejemplo, ya tienes, Yo no tengo. sí, tienes algo único, como dices tú, que eres tú y solo tú sabes hacer al estilo tuyo. Y bueno, sí, también, tal vez por eso también me siguen. Pero finalmente, si tú me dijeras, solo puedo vivir de los ingresos que genera YouTube, pues yo en ese momento tengo que decirte que no, ¿sí? Pero no sé en el caso de España, porque creo que dependiendo dónde esté la persona ubicada, también los anuncios de YouTube y eso cambian, o los patrocinios que recibe de las empresas cambia también, ¿no? La dinámica. Sí, es más por los patrocinios. Por eso hablaba antes de que también dónde te metas influye. O sea, yo, pues de nuevo, yo porque soy yo, me interesan los mercados, me interesan las finanzas, me interesa la economía, me interesa la historia, que es un aspecto que siempre suelo tocar en mis vídeos, porque creo que el contexto histórico ayuda a entender un poco lo que pueda pasar en el momento presente. Y me interesa mucho Bitcoin debido a ese interés, ¿no? Por la historia y por el dinero que me ha llevado y me ha empujado fuertemente a Bitcoin. Entonces, claro, yo he acabado en ese nicho de economía, mercado, Bitcoin, y es un nicho que, aunque no tengas un canal grande, aunque no tengas ni siquiera como yo una placa, pues sí que puede dar un retorno mayor que el que puede dar un canal más grande en otro nicho. Al final, si tú hablas de cocina o hablas de cine, son vídeos, es mucho más fácil que la gente los vea, un Mm. vídeo sobre una película o un vídeo sobre, pues eso, mi receta de macarrones, que un vídeo sobre por qué el PIB de Japón influye en las divisas del sudeste asiático, ¿no? Entonces, pero lo bueno que tiene es que si además de hablar del PIB de Japón y las divisas del sudeste asiático, hablas de Bitcoin y el foco está en Bitcoin, entonces estás en un nicho muy particular que es Bitcoin. Y entonces, como estás en un nicho muy particular, los sponsors y demás con los que puedes tratar, con los que puedes trabajar, son sponsors que son muy particulares, porque se dedican a vender servicios y productos relacionados con Bitcoin. Y como Bitcoin es un producto a día de hoy muy novedoso, con un margen muy elevado en algunos casos, pues eso permite que estos sponsors o estas empresas con las que trabajas estén dispuestas a pagar bien por llegar a las pocas personas que a día de hoy se interesan por Bitcoin en particular. Al final, es una cuestión de nicho. Conozco otra persona que, por ejemplo, tiene muy pocos, o sea, tiene más seguidores que yo y tiene unas visitas parecidas a las mías, pero también está en un nicho muy particular que creo que es de ejercicios de recuperación del suelo pélvico, no sé qué. Bueno, y entonces en ese nicho particular es capaz de ganar mucho dinero. O, de hecho, conozco por otra, bueno, no sé, un trabajo que tuve una vez hace unos años que había una chica que seguíamos que tenía un podcast sobre ventas de no sé qué, B2B, ¿no? De no sé qué producto muy particular y tenía un podcast que no escuchaba nadie, bueno, nadie, de que igual tenía como 100 visitas a la semana o algo así. Y cobraba como $5.000 por episodio, porque los sponsors que querían estar en ese que llegar a ese nicho estaban dispuestos a pagar esa cantidad de dinero porque lo escuchasen 200 personas. Es una cuestión de nicho, al final, según donde estés, pero claro, los nichos también cambian, ¿no? Como he dicho antes, cuando yo trabajé cuando yo acabé la universidad y empecé a trabajar, era un muy mal momento para entrar en bolsa. Ahora, en los últimos años, ha sido buen momento para estar en Bitcoin, porque es un sector creciente en el que las empresas que hay tienen recursos y sobre todo tienen la necesidad y buscan llegar a cada vez más personas, entonces están dispuestas a pagar para llegar a este mercado. Pero igual dentro de 5 años, bueno, igual no, muy probablemente dentro de 5 años, la situación será diferente. Ya será un mercado más consolidado y ya no se pagará lo mismo, ya no será un nicho tan competitivo. Igualmente YouTube,
cuando YouTube paga por visita, efectivamente, como has dicho, pues depende del mercado en el que estés. Si estás en inglés, en Inglaterra o Estados Unidos, pagan mucho más que si estás en Colombia o estás en España, en un mercado español o en un mercado europeo. Pero también paga diferente en función de si tus vídeos son de cine o si son de finanzas o si son en particular de Bitcoin. Entonces, eso es algo que también va cambiando y puede ser que ahora sea de una manera, pero probablemente dentro de 3 o 4 años será de otra. Ah, interesantísimo. Bueno, ahora sí, yo quiero saltar a la temática que a muchos, de pronto, les gusta, tiene temor y todavía están pensando si hay que comprar Bitcoin. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta que haría una persona que no sabe nada, entonces te preguntaría, ¿no? Recién hicimos una reunión hace poquito del día de Pizza Day de Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, mi comunidad no es que sean bitcoineros, son más de invertir en la bolsa, pero hicimos el llamado y vinieron como 20 y pico de personas a comer pizza, a hablar de Bitcoin y todo eso. Y a mí me sorprendió que de ellos, por lo menos 15 personas ni siquiera tenían Bitcoin. O sea, o sea, sí sabían qué es, pero nunca en su vida habían comprado. Ni siquiera el ETF, como el IBIT, ¿sí? Y a mí me sorprendió mucho. Y una de las razones es desconocimiento. Entonces, quería preguntarte, Alberto, ¿tú qué le dirías a una persona que en este momento, no asesoría, recomendación obviamente, pero tú qué opinas para esas personas que en este momento, porque están cerca del alto histórico, qué le dirías? Bueno, al final son dos decisiones las que tienes que tomar aquí. Primero, si tu horizonte temporal es uno muy elevado o uno muy corto, y también qué es aquello contra lo que estás comparando Bitcoin, porque al final tú, como has dicho, hiciste una reunión con otras personas que ya tienen experiencia invirtiendo o que les gusta invertir y que es algo que hacen regularmente. Pero claro, cuando tú a esas personas les comentas sobre Bitcoin, ellos se toman la pregunta o exploran la posibilidad de comprar Bitcoin desde el punto de vista de, vale, yo tengo una cartera con unos valores que ya me gustan, Ujú, igual tienen el Standard Poor's 500 o igual tienen el Nasdaq o yo qué sé, o igual tienen empresas en particular. Entonces, claro, cuando tú le dices, oye, compra Bitcoin, o sea, nadie compra Bitcoin de cero. Cuando una persona de estas se plantea comprar Bitcoin, tiene que pensar, bueno, pero ¿qué voy a vender para meterme en Bitcoin, ¿no? Al final, todo esto tiene un coste de oportunidad y si estás en Bitcoin, no estás en otra cosa, si estás en otra cosa, pues no estás en Bitcoin. Entonces, yo creo que tienes que colocar esto dentro de un marco de inversión que te permita ver a largo plazo dónde querrías estar y cuáles son tus expectativas a largo plazo de lo que puede pasar con el mercado y en particular con tus inversiones. ujú, Entonces, lo normal a día de hoy es que la gente esté sobreinvertida en Estados Unidos. ¿Y por qué está sobreinvertida en Estados Unidos? Pues bueno, porque Estados Unidos son unas empresas que han dado unos retornos magníficos en los últimos años, además con poco riesgo y relativamente poca volatilidad. Entonces, estar ahí realmente es buen plan. O sea, es complicado. O sea, claramente Bitcoin ha vencido en rendimiento a esto, pero con mayor volatilidad. Entonces, mucha gente no está dispuesta a sacrificar esa rentabilidad más o menos fija o segura que está dando la bolsa americana, han cambiado de subir más riesgo en un activo que no conocen y que si bien puede prometer mayores ganancias, pues también podría dar más pérdidas. Entonces, claro, visto así, la cosa yo creo que yo veo más sencillo así, pero muchos cerebros esto puede parecer mucho más complicado. Pero bueno, a fin de cuentas, lo que tienes que pensar cuando te planteas si vas a meter Bitcoin o si Bitcoin tiene cabida dentro de tu cartera es, vale, ¿qué puede pasar con esos activos en los que estoy invertido hoy, a día de hoy, principalmente en Estados Unidos? ¿Y qué puede pasar con Bitcoin a largo plazo? Bueno, y a mí me gusta ver esto desde el punto de vista de que al final los dos activos, tanto la bolsa de Estados Unidos como Bitcoin, son activos que se ven influidos por la liquidez que existe en el mercado global. Cuando hay más liquidez, más dinero por ahí dando vueltas, estos activos tienden a subir de precio, ya que se devalúa el dinero, y cuando hay menos liquidez, pues estos activos tienden a hacerlo peor. De hecho, se podría incluso argumentar que la bolsa, concretamente la bolsa estadounidense, a día de hoy es el activo en el que la gente se refugia
frente a la devaluación del dinero fiat, que dice, oye, mira, el dinero fiat se está devaluando, bueno, pues ¿dónde encuentro un activo que me proteja y que incluso me dé rendimientos por encima de la devaluación del dinero fiat? Bueno, pues en la bolsa estadounidense. Pero claro, si llegas a ese punto y dices, vale, el problema está en la moneda fiat que se devalúa, ¿dónde querría estar? Bueno, pues en ese punto es cuando Bitcoin puede empezar a ganar peso o a ganar brillo, porque dices, bueno, Bitcoin se beneficia cuando sube la liquidez y Bitcoin además no tiene un riesgo de contrapartida como sí que puede existir en el caso de la bolsa estadounidense. Mm. Porque la bolsa estadounidense, para empezar, es estadounidense, o sea que está bajo la regulación estadounidense y bajo lo que pueda decidir quien sea que esté a cargo de la regulación estadounidense. Y por otra parte, está en dólares, porque cuando tú inviertes en bolsa estadounidense, al final estás invirtiendo en un activo que está en dólares. Entonces, estás expuesto a lo que sea que hagan las empresas, a lo que sea que haga el gobierno de Estados Unidos y a lo que sea que haga el dólar. Mientras que si inviertes en Bitcoin, simplemente es Bitcoin. Entonces, lo único a lo que estás expuesto es a que el dinero se devalúe. Entonces, claro, visto así, la cosa parece mucho más simple, porque la tesis se convierte en una que básicamente dice, mira, si tú crees que los gobiernos van a seguir devaluando su dinero. Es decir, si tú crees que los gobiernos se van a seguir sobreendeudando, es decir, que van a seguir creando deuda y que esa mayor creación de deuda va a empujar a su vez a una mayor creación de deuda debido a que esos intereses que hay que pagar sobre la deuda, ahora también tienes que endeudarte para pagarlos, lo cual crea una mayor montaña de deuda. Y si equiparas la deuda al dinero, que es al final lo que tendrías que hacer en tu cabeza, pues lo que está claro es que se va a devaluar el dinero. Y entonces dices, bueno, si el dinero se va a devaluar, ¿dónde puedo estar más tranquilo? Pues entre las opciones entre ellas, tendrías los bonos, tendrías la bolsa estadounidense, tendrías la bolsa de tu pueblo, pero también tendrías oro y también tendrías Bitcoin. Y de todos estos, el que más se beneficia a día de hoy es Bitcoin. Entonces, si reduces toda tu tesis de inversión a, mira, el dinero fiat se va a devaluar, ¿qué puedo comprar para protegerme e incluso para lucrarme con esto? Pues Bitcoin es la respuesta. Y por eso, cuanto más sencilla es tu tesis de inversión, cuanto más sencilla es tu manera de leer el mundo, el mercado de las inversiones en general, pues más fácil es, en mi opinión, llegar a la conclusión de que lo único que necesitas en tu cartera es Bitcoin. Y por eso tantas empresas e inversores y demás, pues únicamente tienen Bitcoin en su cartera. Pero, como digo, claro, al final no todas las personas ven el mundo de esa manera. Muchas personas también pensarán, oye, mira, hay acciones que tienen, pues eso, están en un negocio, un sector muy bueno, o que tienen una capacidad de mantener esa posición durante mucho tiempo, o que están en un sitio donde les gusta. Y entonces, bueno, pues mucha gente decidirá invertir en muchas cosas en función de qué lecturas hagan del mundo y de los activos a los cuales pretenden invertir. Pero, como digo, si quieres reducirlo, o sea, si reduces la decisión de inversión a su mínima expresión, entonces, en mi opinión, la única respuesta es Bitcoin. La única, no, ahí no entraría el oro, por ejemplo. Bueno, es que si te gusta la apuesta por Bitcoin, o sea, si te gusta la apuesta por el activo que se va a apreciar más en relación a la devaluación del dinero fiat, claramente estás mejor en Bitcoin que en oro. O sea, no digo que el oro lo vaya a hacer mal, pero si te compras el argumento de que el fiat va a ir para abajo, lo que más va a subir en relación al fiat seguramente sea Bitcoin. El Bitcoin, sí, claro. Quisiera preguntarte, porque bueno, muchos en la comunidad han estado comprando ETFs relacionados al Bitcoin. Por ejemplo, en el año 2016, 2017, hacíamos DCA en GBTC, ¿sí? Mm, Eh, de y- Grayscale. ajá, y desde Latinoamérica, pues no estaba tan popular estas exchange como lo es ahora, entonces lo hacían en GBTC. Y todavía me siguen preguntando, ¿es bueno invertir en ETFs de Bitcoin? Yo siempre he dicho que eso sería como una inflación al Bitcoin, porque son como los derivados en la bolsa, ¿no? Están los futuros y las opciones sobre el Standard Poor's, y hay tanto movimiento en las opciones y futuros sobre el Standard Poor's que realmente el Standard Poor's tal vez están los X volumen, mientras en opciones y futuros hay en el mismo activo está, digamos, moviendo más dinero, volúmenes allá. No sé si en Bitcoin también pasaría Bitcoin como activo y estarían, digamos, los derivados como son los ETFs, donde también habría movimiento, pero que se diluye un poquito el tema. Bueno, yo no equipararía Ujú. los ETFs con los derivados. Es verdad que hay ETFs que son derivados, pero los ETFs más populares a día de hoy son ETFs spot.
Es decir, son ETFs que realmente no son un derivado de Bitcoin, sino que son más bien una representación de Bitcoin. O sea, no se comportan como un futuro o una opción sobre Bitcoin, que eso sí que sería Bitcoin papel, porque Ujú, tú estás comprando y vendiendo Bitcoin en el futuro, ujú. o comprando la opción de vender o comprar Bitcoin en el futuro, y por tanto el Bitcoin no se está moviendo allí. Y otra cosa es el ETF Spot de Bitcoin, que es el que se aprobó en enero del 24, entre los cuales pues destacan IBIT y demás. Y esos, como son spot, que era un poco la clave, porque ETFs con futuros sobre Bitcoin ya existían, se aprobaron en el 21, creo, pero los spot fueron la clave de lo ocurrido, porque el spot significa que cuando tú compras una acción de IBIT, se compra la parte proporcional de Bitcoin real, y ese Bitcoin real se custodia dentro del custodio que use el ETF en cuestión. Entonces, esto realmente no es un derivado, o sea, de alguna manera, no es un derivado en el sentido de que tú no tienes Bitcoin propiamente, que sería lo ideal, pero no es un derivado en el sentido propio de la palabra, que significa que su valor deriva, ¿no?, del activo, pero que no hay una relación directa. En este caso sí, en el caso de los ETFs spot sí que hay una relación directa, y cuando tú compras esas acciones del IBIT, estás comprando Bitcoin, porque IBIT entonces está comprando Bitcoin en el mercado y lo está llevando a custodia. Simplemente te está dando a ti un papel de vale por 0,00 Bitcoin, ¿no? O lo que sea. Entonces, no los equipararía, pero obviamente lo que tú dices también es verdad. O sea, una vez que, una vez que se crean los ETFs spot de Bitcoin, Ujú. lo que se permite es, y esto lo he comentado en algunos vídeos porque es interesante, es financializar, si es una palabra, mucho más Bitcoin de lo que estaba antes. Porque crear futuros, opciones y demás sobre Bitcoin es difícil porque son instrumentos financieros dentro de un mundo fiat, mientras que Bitcoin funciona dentro del mundo Bitcoin, de la blockchain de Bitcoin. Pero la llegada de los ETFs spot lo que hace es crear una representación financiera de Bitcoin. Pero esa representación financiera, que son las acciones de IBIT y demás, que ya hay muchos cientos de miles de Bitcoin ahí, esas representaciones de Bitcoin son instrumentos financieros que sí que, como son instrumentos financieros, son fácilmente incorporables en otros instrumentos financieros, como pueden ser opciones o pueden ser futuros. Entonces, la llegada de los ETFs spot no es algo que haya afectado en el sentido de que haya sido estos ETFs los que han creado Bitcoin papel, pero sí que la llegada de los ETFs spot permite que se cree mucho más Bitcoin papel, porque entonces ahora lo que puedes hacer es opciones y futuros sobre los ETFs spot, que eso sí que va a explotar y está explotando mucho más de lo que podía explotar antes el mercado de instrumentos financieros como futuros y acciones sobre Bitcoin puro. Entonces, bueno, a ver, al final, en cuanto a si es mejor tener Bitcoin o tener el ETF, obviamente, en muchos casos, y cada vez más, es mucho más fácil tener el ETF. Es más fácil comprarlo, y fiscalmente, en muchos casos, también es mejor y más atractivo. También es generalmente, bueno, no, eso no. Es más caro de custodiar que tener Bitcoin propiamente, pero ese es, digamos, el único factor en el que tener Bitcoin es mejor que tener el ETF. Bueno, eso, y que claramente si tienes Bitcoin lo tienes, y si tienes un ETF realmente no tienes Bitcoin, ¿no? Porque Sí, el que lo tiene es Coinbase o quien sea que es el custodio. Pero bueno, en términos prácticos, es verdad que es más fácil el ETF y fiscalmente suele ser más atractivo, pero no es tener Bitcoin, y es más caro realmente custodiar ese Bitcoin cuando lo estás haciendo a través de un ETF. Bueno, entonces, visto así, pues habrá personas que quieran tener una exposición a Bitcoin a través del ETF porque seguramente están más acostumbradas a funcionar con brokers y demás, y habrá personas que puedan comprar el activo directamente y se sientan más cómodas teniendo el activo directamente. sí, sí, te lo preguntaba justo por lo de BTC, cuando salió el futuro en el 2021, que apenas salió, anunciaron, y fue la primera caidita así grande que yo vi. Pues, entonces, bueno, pues, no sé, Bueno, eso yo creo que es ¿coincidencia? Sí. no, que ya se esperaba. Muchas veces es, ¿no? Lo de compra el rumor y vende la noticia, ¿no? Como ya se esperaba, mucha gente estuvo comprando Mm, antes de que se anunciase, y cuando se anunció cayó. Pasó lo mismo cuando salió Coinbase a bolsa, pasó lo mismo, aunque poco, pero pasó con los ETFs spot en enero. O sea, bueno, suele pasar que cuando hay una noticia así muy gorda alrededor de Bitcoin, cada vez menos, ¿no? Pero cuando hay una noticia así,
pues se suele mover el mercado antes y cuando ocurre, pues como el mercado ya lo ha descontado, pues cae. Otro tema que justamente viene con lo de IBIT o IBIT de BlackRock, se suma que, pues, esos, Bitcoin, pues, quedan en custodia de ellos y se queda ahí sin moverse, ¿no? Digamos. Y ahora que está de moda todas estas empresas, hasta GameStop está siguiendo la estrategia de Strategy, de lo que antes se llamaba MicroStrategy, que están que creo que Saylor está comprando al mismo ritmo de BlackRock, ¿no? O sea, está casi peleando. Entonces, otra de las preguntas que me hacían es, ¿qué pasa cuando todo eso queda en manos de ellos, más las Bitcoin que se han perdido, que no sé cuántos serán, ¿sí? Que perdieron las semillas y se quedaron ahí sin mover. ¿Cómo hace para que cuando llegue en un momento en que ya no minan más o no termina, digamos, esa parte de que el ritmo es más lento, realmente ahí sí puede haber explosiones o todavía queda oportunidad de que Bitcoin siga explotando en precio? Porque seguramente va a ir cuando llegue ese momento, ya subirá más poquitico, ¿no? Pero, todavía queda ese bull run como o estamos ya en una fase como de peligro. Bueno, a ver, lo de si queda bull run o no queda bull run, es difícil siempre saberlo, pero yo no creo que esto se vea demasiado influido. A ver, algo sí, pero no creo que se vea demasiado influido por la cantidad de Bitcoin que hay en existencia. Porque al final siempre hay muchas cosas que ocurren en el mundo y que afectan a Bitcoin. La velocidad de devaluación del dinero fiat influye, como influyen tantas otras cosas, porque al final hablamos de la devaluación del dinero fiat, pero ¿es lo mismo que se devalúe el dólar que se devalúe el yuan? Pues no es lo mismo, ¿no? Pero ¿en qué medida se está devaluando uno frente al otro? ¿Qué pasa si todos se devalúan frente al dólar? O sea, si el dólar menos y los demás más. O sea, todo esto acaba influyendo, como también cosas que son más propias de Bitcoin, como qué pasa si de repente Saylor decide vender su Bitcoin, o qué pasa si Saylor decide quebrar, que también podría pasar, y eso liberaría mucho Bitcoin. ¿Qué pasa si un custodio hace una mala labor y se pierde parte de ese Bitcoin? ¿Qué pasa si roban Bitcoin, como ha pasado en algunos casos, en algunos exchanges que desaparecen? Hace poco desaparecieron 1.000 millones de dólares en Bybit, creo que es, de Bitcoin. Pueden pasar muchas cosas que afectan al mercado, tanto desde lo macro como desde lo micro. Y por eso yo creo que nunca va a ser, al menos durante los próximos años, no va a dejar de ser un mercado movido. Si bien es verdad que la volatilidad sí que está cayendo, y eso creo que es lógico que siga cayendo y que se vaya reduciendo. Se va reduciendo por dos motivos. Primero, por lo que hablábamos antes, de que hay instrumentos financieros sobre Bitcoin que atenúan un poco esos movimientos. Cuando sube mucho o baja mucho, las opciones, los futuros y todo eso entran y atenúan los movimientos, haciendo que sean menos volátiles. Y también influye el que cada vez más gente habla de esto. O sea, tú has comentado antes que hiciste esa quedada con 22 personas y, bueno, 7 tenían, ¿no? Porque si los otros 15 no tenían, bueno, pero oye, 7 ya está bastante bien, porque hace 5 años, pues igual era uno o eran 2, ¿no? Entonces, cuanta más gente entra en Bitcoin y más gente es consciente de lo que es Bitcoin y demás, pues también más difícil es ver esos movimientos tan explosivos en el precio. O sea, que yo creo que mientras el mundo siga igual, más o menos en esta tendencia en la que se verá cada vez más deuda, en la que se verá cada vez mayor devaluación del dinero y se verá más o menos los problemas y los sustos habituales que se suelen vivir en un año o en dos, pues Bitcoin seguirá una tendencia ligeramente o en algunos casos más que ligeramente alcista, pero también tendrá momentos en los que caiga fuertemente y sí que se puede ver influido por las dinámicas que se producen en cada momento. Por ejemplo, también has comentado lo de las empresas que están comprando Bitcoin, como MicroStrategy y, bueno, Strategy y tantas otras. Bueno, pues estos actores son nuevos. Antes no teníamos empresas que hacían esto. Exacto. ¿Y eso puede tener un impacto? Sí, seguramente. ¿Y qué impacto puede tener eso? Bueno, pues eso en el corto plazo puede traer volatilidad. Pero, por ejemplo, pasó lo mismo con FTX. FTX cuando quebró, no teníamos tampoco la experiencia de qué pasa cuando una gran bolsa quiebra. Habíamos visto quiebras antes, MTGOX, que fue la primera, yo creo, pero no es tan grande o no era tan grande como FTX lo era en su momento. Entonces, esto quebró,
enseñó mucho a la gente, enseñó mucho a otras bolsas, enseñó mucho a los que quebraron con él, ¿no? Como BlockFi y tantos otros que quebraron con FTX, y seguramente eso informó a los nuevos actores dentro de Bitcoin, pero eso no quiere decir que no vayan a quebrar más. Ahora también quebrarán, seguramente quiebren muchas de estas empresas que están comprando Bitcoin porque tienen incentivos a apalancarse cada vez más para comprar más Bitcoin, lo cual podría llevar a una situación en la que ese apalancamiento sea insostenible y al quebrar tengan que vender Bitcoin, lo cual empujará el precio, lo cual hará quebrar a otras. Entonces, esto puede pasar y seguramente pase, pero ¿cuándo? No se sabe. Y cómo responderá el precio de Bitcoin tampoco se sabe. Lo que sí que se sabe es que, bueno, esto es potencial, esto es posible, hay una probabilidad mayor que cero y traerá volatilidad, pero imaginamos que menos volatilidad que antes, porque si ves un histórico de la volatilidad de Bitcoin, pues tiende a la baja. Sí, sí, sí. Uy, súper interesante. Bueno, ahora sí, cuestión como personal, porque, yo soy de los que digo, hay que tenerlo en todos lados, ¿no? Yo trato de dividirlo un poquito. Yo comencé comprando, como te había comentado en la entrevista que hicimos antes de hacer este podcast, pues compré directo, ¿no? Directamente, Bitcoin como tal. Luego sí probé comprando a través de un exchange con Binance. Luego compré también cuando salió el ETF del IBIT, compré, el IBIT o IBIT también. Y he estado probando qué tal y bueno, no para hacer, especulación, sino tenerlos, ¿no? O sea, la estrategia siempre ha sido de tenerlo, más los GBTCs que los llevamos desde hace rato. La pregunta que se me surge es, bueno, y ahora, he conocido muchos que, por ejemplo, se le ha perdido la semilla. Una señora de la comunidad compró en la época de GBTC, compró Bitcoin pero, no sé, se le perdió la semilla. Un ejemplo. O hay personas que compraron, porque a veces yo muestro, mira, yo lo guardé en una billetera fría, entonces que Trezor, que no sé qué. Y entonces algunos se metieron en eso y luego se les perdió la clave o no sé qué. Bueno, infinidad de cosas, ¿no? Que lo anotó en un papelito y se le quemó. Bueno, cosas raras que pasan, ¿sí? Y yo digo, bueno, historias raras existen en este mundo. Y, y yo me pongo a pensar, pero para todas esas personas sí la solución definitivamente sí sería, por ejemplo, IBIT, ¿no? O sea, ahí sí lo tienes en un broker y no tienes nada que hacer. Bueno, es verdad que lo de Ibit ha llegado, en mi opinión, un poquito demasiado pronto, porque también estaba pasando y sigue produciéndose, esto es una evolución, que custodiar Bitcoin cada vez es más fácil. O Ujú. sea, cada vez estás menos expuesto a riesgos como esos a los que te referías, que antes eran muy comunes. Conocí a uno una vez que compró, no sé, tenía un muy buen trabajo en 2010 y en ese momento se enteró de Bitcoin y compró mucho, eso en 2010. Sí. Entonces, bueno, llegó a tener miles y miles de Bitcoin, pero me comentaba que claro, que esto me lo comentaba hace años, hace un par de años o 3, o sea que de 2020 tuvo Bitcoin desde 2010 hasta 2021 o 22. Claro, me dijo que en ese tránsito de 12 años había perdido, pues, cientos de Bitcoin, ¿no? Pues que entre que lo dejaba en una bolsa y quebraba, que lo dejaba en un custodio y desaparecía, que lo custodiaba mal, que perdía la semilla. Que porque como tú, pues tenía varias maneras, ¿no?, de guardar y como tenía muchos miles, pues muchos cientos se le fueron perdiendo, ¿no? Y pero bueno, aún así, o sea, no es que el chico se quejase, porque al final la tenía tanto que le daba un poco igual, ¿no? Pero sí que es una experiencia interesante, una historia curiosa, porque habla un poco de lo difícil que era custodiar Bitcoin antes, que incluso una persona que entró esto muy pronto, una persona que era desarrolladora de una empresa grande y por tanto tenía conocimientos técnicos para poder manejarse con la custodia de Bitcoin, aún así no fue capaz de custodiar correctamente la gran mayoría de su Bitcoin. Entonces, claro, para personas menos capaces, pues obviamente esto ha sido muy difícil durante mucho tiempo, pero cada vez es más fácil. Cada vez hay más negocios que se dedican a esto, que te lo facilitan, cada vez hay más cursos, Internet está lleno de tutoriales y demás, y hay muchísimos monederos que son para tontos y que son muy útiles para cualquiera. Entonces, por eso decía que lo de Ibit ha llegado casi un poco demasiado pronto, porque es verdad que estábamos llegando a un punto en el que prácticamente cualquiera podía tener Bitcoin directamente y no tener que estar preocupado con perder su Bitcoin. Pero bueno, es verdad que lo de Ibit, por muy fácil que sea custodiar Bitcoin y muy barato,
que no recordemos que sigue siendo mucho más barato custodiar Bitcoin directamente que custodiarlo a través de un ETF, pues por muy fácil que sea, es mucho más fácil en IBIT, porque mucha gente tiene una cuenta con un broker porque se dedica, pues eso, a guardar ahí los ahorros o lo que sea, y es tan fácil como ponerse en internet y decir, bueno, mira, pues cómprame esto, ¿sabes? Y ya está. Y no tienes, y no tienes que preocuparte de nada, no tienes que pensar nada ni nada, ¿no? Ahora, no es lo mismo tener IBIT que tener Bitcoin, porque en muchos casos, o sea, uno de los beneficios también de tener Bitcoin es que si algo pasa, pues tener Bitcoin directamente te puede solucionar el problema. Si algo pasa, refiriéndome a qué pasa si Estados Unidos dice, oye, mira, todo este Bitcoin que está aquí, ahora nos lo quedamos nosotros. Mm, O qué pasa si tu país de repente decide que tu riqueza es suya. En esos ujú. casos, salir del país o, o salir del país bueno, o sacar la riqueza de un país, ¿no? En este caso, si está Estados Unidos, si tú tienes Bitcoin directamente, no es un problema, porque tú coges tu Bitcoin, te lo metes en un bolsillo o te lo guardas en la semilla en la cabeza o te lo tatúas en el culo, vas y te vas. Y te vas al país que sea y ahí tienes tu dinero y nadie te lo va a quitar. Ah, Entonces, esto es factible con Bitcoin directamente, pero no es factible con Bitcoin ETF. Y el ETF de Bitcoin al final está en un custodio, en la mayor parte de los casos es Coinbase, y eso no solamente tiene el riesgo de que, pues, un gobierno te lo pueda quitar, sino que también tiene el riesgo de que el custodio la pueda liar y pierda ese Bitcoin. Es muchísimo dinero. Entonces, si de repente, alguien consigue atacar ese Bitcoin y sacar una parte, pues, no digo que lo pierdas todo, pero igual, si antes tenías un 100% de lo que tenías, pues, de repente tienes un 50%. Entonces, son riesgos estos a los que estás expuesto también. Es verdad que como ocurren tan pocas veces, pues parece que es menos arriesgado eso que tener Bitcoin directamente, porque lo de tener Bitcoin directamente sabemos de muchos casos de personas que lo han custodiado mal y lo han perdido. Entonces parece que es más arriesgado eso que dejarlo con un tercero, pero no en todas las ocasiones es así y por eso yo siempre recomiendo que si te interesa Bitcoin y ya estás en Bitcoin y llevas en Bitcoin un tiempo, pues al menos algo lo tengas en custodia. No tienes por qué tenerlo tú encima del bolsillo, pero puedes tener un sistema multifirma que te permita acceso a él si vienen mal dadas, ¿no? Si realmente la cosa se pone muy fea y tienes que, pues eso, irte a otro país o mandárselo a alguna persona en otro país, pues esto es posible con Bitcoin directo o con Bitcoin puro, digamos, pero no es posible con el ETF. claro, sí. Y bueno, y ahí viene, por ejemplo, temas de impuestos. Por ejemplo, países como España, que pues, la hacienda es peor que el diablo, ¿no? La salida de capitales de España, o sea, la salida de, pues, el impuesto que tienen que pagar digamos, las personas que tienen capitales allá. O, pues, países como Venezuela, ¿no? Que se volvió muy fuerte porque justo hace 10 15 años no había posibilidad de manejar ingresos, divisas, remesas de otros países y justamente ellos utilizaban el Bitcoin muy bien para ese tipo de temas. Entonces, yo no me imagino, pero yo sé que muchos, gente rica, de estrato medio y rica, utilizaron pues obviamente el Bitcoin para movilizar el dinero y hacer lo que tú dices, ¿no? Seguramente se tatuaron las semillas en algún lado y se fueron. Hoy día todavía eso ¿es viable o ya hay control? Digamos, los gobiernos sí pueden saber qué, qué tienes en tu posesión o... No, realmente todo depende de cómo haya sido tu experiencia con Bitcoin. Si tú, por ejemplo, si tú compraste Bitcoin en un sitio con KYC ¿Mm? y diste tus datos y explicaste, oye, mira, pues estoy en la bolsa, tú has dicho Binance, ¿no? Estoy en Binance y estos son mis datos y aquí está mi registro de compras, eso queda ahí para siempre. Entonces, cualquiera que quisiera podría saber que tú compraste Bitcoin en ese sitio. Entonces, ahí ya entras en una, digamos, situación de negación plausible si tú ese Bitcoin lo sacaste de ahí. Pues porque pongamos que tú ese Bitcoin lo tenías allí y lo sacaste y entonces tienes tu Bitcoin en tu casa. Ujú. Pero en el registro de Binance está que tú compraste. Entonces, si la Hacienda viene y te dice, tienes Bitcoin, dámelo, o tienes Bitcoin, págame los intereses que sean, o el impuesto que sea, tal, pues tú digo que tienes negación plausible en el sentido de que puedes decir, oye, yo es que lo he perdido, o sea, ese Ujú. Bitcoin ya no lo tengo. Y realmente no hay una manera fácil,
salvo que sea, bueno, pues por la fuerza, ¿no? Que manden a un funcionario de la Hacienda a torturarte a casa. No hay una manera fácil para realmente conseguir que tú cedas ese Bitcoin. E incluso, aunque solo sea por fastidiar, se lo podrías mandar a tu primo en otro país y dices: "Mira, ya está, ¿sabes? Aquí no está, así que olvídate". ¿No? Entonces, esto se puede hacer con Bitcoin, incluso en el caso de que sepan que tienes Bitcoin o que en su día compraste Bitcoin. Claramente, esto es así si tú ese Bitcoin que compraste en su día lo sacaste de donde sea que es. Si lo tienes en la bolsa, olvídate, porque entonces el gobierno puede hablar con la bolsa y decir: "Oye, esto me lo congelas", y la bolsa seguramente haga caso a esa petición porque al final su negocio está en permitir que la gente lo use, ¿no? Y entonces, si no hacen caso, pues seguramente el gobierno cerrará la web en ese país y se acabó el negocio. Entonces, si has comprado, aunque sea con KYC, bueno, es bueno sacarlo de ahí para que al menos no te lo puedan quitar de ahí. Pero claro, también incurres en otro riesgo, y es que en el momento en el que tú compraste con KYC y lo sacaste de ahí, si alguien saca los registros de Binance y tiene ahí las direcciones y demás de los compradores, pues alguien malo, no el gobierno en este caso, pues podría saber que tú compraste Bitcoin y que lo sacaste a algún sitio, ¿no? Entonces, pues podrían ir a tu casa y decirte dónde está ese Bitcoin. Y eso es igual, sí que es más fácil que esos te torturen Peligroso. que la Hacienda, ¿no? Pero bueno, pues digo que hay muchos escenarios. Otra opción, y por eso muchas veces se habla de la, digamos, se habla de 2 cosas. Se habla de que el KYC es una trampa mortal, y efectivamente lo es, y por tanto se habla de la necesidad o de las opciones que existen, que hay, de comprar Bitcoin sin KYC, porque ahí ya no queda nada registrado. Entonces, tú simplemente cambias, euros o dólares o la moneda que sea por Bitcoin y ahí no lo sabe nadie. Y de esa manera sí que estás cubierto, pues no lo sabe la Hacienda, no lo sabe no hay un registro en la bolsa y por tanto nadie tiene por qué saber que tú tienes Bitcoin, ¿no? Entonces puedes tener cientos de miles de Bitcoin en casa, pero nadie lo sabe y no lo tienes registrado en ningún sitio. Por ejemplo, el chico este que te comento que compró en su día varios decenas de miles o lo que sea, seguramente compró en bolsas que ya ni existen, compró en sitios que desaparecieron y no hay registros, no hay nada, no hay manera de saber que esa persona pues, compró tanto. Ahora ya es más difícil porque ahora todos los sitios tienen KYC. Bueno, todos. Una gran mayoría de sitios tienen KYC y es más difícil comprar sin KYC. Pero bueno, no es imposible del todo. Y de nuevo, pues si quieres hacerlo bien, 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 ¿no? Y estar cubierto frente a todas las eventualidades, pues igual que es bueno tener algo de Bitcoin en propiedad, también no sería mala idea tener algo de Bitcoin que nadie sepa que tienes. Sí. Yo creo que sí. Yo siempre he dicho que solo por curiosidad deberíamos, ¿no? Poquito, como algo de morbo, ¿sí? Tenerlo un poquito. Sí, ¿no? Porque oye, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, exacto, sí. Como las joyas y el oro que le dejaban las abuelas a uno, así. Claro, o sea, al final es que es una cosa, es un activo muy curioso en ese sentido, ¿no? Pero nos sentimos extrañamente seguros a día de hoy con nuestro ahorro, porque hace mucho tiempo que no atacan al ahorro de las personas, en la mayoría de países, me refiero. Pero bueno, has comentado el caso de Venezuela, está el caso de Cuba, en muchos países sí que hay controles de capitales bastante fuertes. O sea, que la norma en Occidente haya sido a libertad, entre comillas, no quiere decir que esto vaya a ser así para siempre, sobre todo en un contexto en el que los estados cada vez van a tener más necesidad de recursos y puede ser que una vez decidan que no quieren emitir más bonos o bueno, que quieren seguir emitiendo bonos, pero que también quieren forzar a la población a que parte de su ahorro se dedique a financiar la grandísima labor del gobierno, ¿no? Entonces, esto también es una posibilidad siempre. Que no lo estemos viendo o que no seamos muy conscientes de que esto pasa, no quiere decir que el riesgo no exista. Y aquí creo que el contexto de anarcocapitalista, creo que el profesor Ancho Bastos, ¿no? Habla mucho de eso también. Para los que no saben de eso, pueden ir a estudiar un poco sobre ese tema para entender por qué muchos queremos como no estar tan pegaditos al Estado, a la moneda fiat y eso, porque yo creo que es muy interesante. En tu canal hay videos de eso, ¿verdad? Sí, sí, hace tiempo creo que no hago uno de libertarismo propiamente, pero sí, porque al final, como he dicho, comparten valores de alguna manera Bitcoin y el libertarismo, porque al final el libertarismo es más una idea, una corriente política, pero en el momento en el que la política se hizo cargo del dinero y de la emisión de dinero, también empezó a tocar de alguna forma
o digamos, el libertarismo empezó a tocar también ese aspecto de monetario, porque si el gobierno ahora no solamente se hace cargo de la gestión de la sociedad, sino también del dinero de la sociedad, pues ser libertario pasa a ser algo que tiene que ver con la política y la gestión de la sociedad, pero también tiene que ver con el dinero, ¿no? Y por eso, como Bitcoin es un dinero que no puedes controlar, a los libertarios les tiende a gustar. Y viceversa, si eres una persona que te gusta Bitcoin porque es un dinero que no se puede controlar, dices, oye, pues esto de que no lo puedan controlar tiene sus ventajas. Y entonces descubres el libertarismo como una opción política que es mucho más atractiva que la opción actual. Sí, claro, muy bien. Bueno, viendo el video tuyo, el de Corea, porque yo sé que Corea es un caso muy especial con el tema del Bitcoin y tú lo mencionaste bien, ¿no? El kimchi premium y todo eso. También es que tú sabías que allá en Corea, usualmente los trabajadores le entregan el dinero del salario a su esposa, porque el hombre es el que trabaja, digamos, produce y la esposa es la que administra la casa, entre ellas el dinero del sueldo del marido, ¿sí? Eso es, digamos, cultural, ¿no? No sé, para muchos occidentales suena raro, pero es normal allá. Entonces, ¿y qué hacían estas señoras, no? Pues, no sé si acuerdas cuando hubo ese boom, de Bitcoin en Corea, pues eran las amas de casa que iban y compraban con el sueldo del marido muchos Bitcoin, ¿no? Eso fue una cosa, era una locura, sí, realmente era una locura. Es verdad que bueno, no conozco mucho la cultura, pero sí que conozco, parte y me he codeado con coreanos y con coreanas. Y Sí. es verdad que las coreanas tienen una cultura financiera bastante más elevada y un interés por la gestión del dinero que no he visto en las españolas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo estaba pensando ¿tú te imaginas si eso llegase a pasar, por ejemplo, en una cultura como la de China? Porque yo sé que China es otro mundo, funciona bajo, tú sabes que los chinos que yo conozco, yo le pregunto sobre política en WeChat y ellos nunca responden sobre eso. Sí, ya sabes por qué, ¿no? No estoy preguntando nada raro, sino ¿qué opinas tú crees que va a hablar, sí, el presidente Xi con Trump? Ni siquiera eso, no pueden responder nada de eso porque eso los tienen más vigilados que nunca, todos lo sabemos. Pero yo lo que pienso pero estoy seguro que a los chinos, como a cualquier persona, les gusta, ¿cierto? Y cuidan o sea, no Sí. es, sí, les No, gusta. y sí, bueno, les encanta el oro, les encanta las casas. Ajá, Y bueno, tuve una vez, hace no mucho, a un invitado en el canal, hablando de la situación de Bitcoin en China, porque desde la prohibición de la minería bueno, prohibición, que más o menos una prohibición, ¿no? Una prohibición débil de la minería en China, se hablaba de que Bitcoin estaba prohibido en China, pero no, realmente este chico me comentaba que no estaba prohibido, que realmente si tú querías podías comprar, si tú querías podías vender. Es un poco como la situación de la marihuana en España que puedes consumir, pero no puedes, producir para la venta. Entonces, digamos que lo permiten, pero persiguen que haya negocios directamente relacionados con Bitcoin, que se dediquen a la compraventa de Bitcoin y demás, ¿no? Entonces, es como que no les importa que esté ahí, pero no quieren incentivarlo empresarialmente. Y bueno, sí, me hablaba de que es un activo que sí, los chinos también tienen muy presentes a la hora de, pues, de ahorrar su dinero, que también lo tienen mal también en China para ahorrar. sí, es que y son ahorradores, de hecho. O sea, Sí, pero se lo ponen difícil. sí, sí, si se pudiese, sería una locura también. Bueno, y por último, Alberto. Bueno, antes de hacer última pregunta, quisiera preguntar, ¿cómo te gustaría que te siguieran si le gusta, pues, esta entrevista? ¿Cómo te pueden seguir? Bueno, en Twitter, @alberto_mera y en, YouTube se llama Un podcast sobre Bitcoin, el canal. No arroja dudas sobre la temática, aunque es verdad que, como he dicho antes, toca muchos temas, aunque todos al final los acabe aterrizando en Bitcoin. Así que ahí me pueden encontrar tanto en el YouTube como en cualquier, sitio donde escuchen podcast, se encuentra por ese nombre. Ok, bien, muchísimas gracias. Y bueno, va la última pregunta y ya es una pregunta, pues más personal, ¿cierto? Si alguien, digamos, que te ha escuchado todo el camino, ¿no? O sea, para muchos hubiera gustado tener tu vida, ¿no? De pronto, haber estado expuesto al tema de la bolsa o haber tenido emprendimientos y eso. Muy probablemente se hubiera quedado ahí
o como muchos jóvenes hoy en día que les gusta, pues, temas de YouTube y ser creador de contenido y generar dinero, también les gustaría, estilo Tim Ferriss, ¿no? Yo te confieso que yo también, después de leer el libro, hice como 3 emprendimientos online, igual también me quebré. Entonces, quería preguntarte, es eso, ¿no? O sea, para una persona que está escuchando ahora, de pronto está en esa oficina como nos pasó, ¿no? Yo también vengo de una, industria corporativa y después de 10 años no veía cuándo iba a salir. Entonces, para esas personas que sienten en esa cosa, aunque dijiste ya algunas cositas clave, pero, ¿qué le dirías? Bueno, yo diría que al final suele acabar bien. O sea, no conozco ningún caso y mira que conozco gente, pero no conozco ningún caso de persona que tratando de hacer cosas haya quebrado literalmente, ¿no? De morir en la calle de frío. O sea, no conozco a nadie que le haya pasado. Entonces, al final es verdad que la aversión al riesgo de cada persona es distinta. Igual lo que yo me siento cómodo haciendo, otro no se siente tan cómodo haciendo. Pero siendo esto así, no conozco a nadie que probando cosas, haciendo cosas, dejando cosas, le haya ido mal. Y por eso yo creo que lo que mejor funciona es tratar de dejarlo todo. Sé que es un poco raro, pero si puedes dejarlo, realmente no es tan importante. Y si no es tan importante, seguramente no estés haciendo el mejor trabajo posible ahí. Y entonces, si lo dejas, dejarás espacio para otra cosa que será más importante, porque si no, no estarías cambiando una cosa por la otra, ¿no? Es un poco relacionado con lo que hablábamos antes de una cartera. Si sacas una cosa que no te gusta tanto, es para meter otra cosa que te guste más. Ahora, dicho esto, otra cosa que diría es que el tiempo está ahí para usarlo, porque muchas veces las personas escuchan esto y dicen: "Bueno, pero es que yo ahora mismo no puedo dejar nada porque tal". Bueno, pues ahora mismo no lo hagas. O sea, yo empecé a trabajar con 25 años en ese trabajo de bolsa. El segundo día ya me quería ir y estuve 5 años y medio. Bueno, porque al final no podía el segundo día irme, porque tenía unas responsabilidades y no podía el segundo día irme. Pero aunque en ese momento no podía, bueno, pues estuve trabajando 5 años para poder irme. Entonces, al final, las cosas, no tienen por o sea, no tie que quieras hacerlo o que sepas que esto es bueno hacerlo, no quiere decir que lo tengas que hacer mañana. Hay veces que tienes que esperar al momento y ya está. Pero bueno, como digo, el tiempo está ahí para usarlo y al final una vez que lo has hecho, no te quejarás de que tardaste mucho en hacerlo, seguramente. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por el consejo. Sí, yo me pongo a pensar, el abuelo Warren Buffett siempre dijo que Bitcoin no sé qué, no sé qué. Pues yo digo, si en vez de comprar toda esa cantidad de dinero en bonos de tesorería de Estados Unidos, hubiera estado comprando Bitcoin, muy probablemente, no digo nada, pero ¿ves? Bueno, no digo todo. Bueno, pero claro, pero es que al final él pensaba que estaba mejor invertido en otras cosas y está bien, o sea, Bien, sí, claro. gracias a eso, y gracias a que hay personas como Warren Buffett que en su día se puede decir tomaron una mala decisión, financiera o económica o de inversión, pues hay personas que hoy pueden comprar Bitcoin a este precio y que si no, pues lo tendrían que comprar a 1.000.000. Exacto, correcto, es así. En algún momento, ¿no? Se arrepentirá. Dijo que nunca No, iba a no creo, comprar. no creo, pero tampoco le ha ido mal. O sea, no creo que tenga que arrepentirse. O sea, al final no tienes por qué tener todo el dinero posible, ¿no? Yo creo que él también se siente cómodo con sus elecciones porque se sentirá más a gusto y estará más tranquilo estando en un bono estadounidense que estando en Bitcoin, y eso es totalmente legítimo. Él no tiene por qué arrepentirse. Pero bueno, sí que es bueno, sí que es bueno porque al final es bueno hacerlo, al menos plantearse el si estás equivocado sobre algunas cosas, ¿no? Porque no parece que haya cambiado de opinión en lo referente a Bitcoin. Y aunque no quiere decir que tenga que invertir en Bitcoin, sí que al menos podría haberse dado cuenta a estas alturas de que Bitcoin es algo más que veneno para ratas, que Como lo que dijo, sí, sí. es lo que él piensa que Sí, es. sí. Sí, porque sí, recuerda que eso decía de las empresas tecnológicas y finalmente terminó con Apple, ¿no? Es Sí, sí. un poco la historia, sí. Pero bueno. Alberto, muchísimas gracias, por tu tiempo y espero tenerte en otra ocasión, algún evento que hagamos, ojalá puedas acompañarnos inclusive físicamente si se puede, que hacemos eventos para los hispanoparlantes grandes. De hecho, hemos hecho eventos ahí en Madrid eh, y nos ha ido bien. Y bueno, ahora que están en Madrid Economic Forum, ¿no vas a asistir a ella? ¿Cómo? No, porque la semana pasada tuve otro evento en Madrid y yo no vivo en Madrid, entonces,
Bueno, es un paseo ir hasta allí, ir 2 fines de semana seguidos era complicado. Ya, Pero sí, sí, estará bien, estará bien. okey, bueno, muchas gracias, Alberto. Un abrazo, saludos. Un abrazo, muchas gracias. Chao.